Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que ustedes consideren que les pueda interesar. Igualmente, a que me puedas escribir con todas tus opiniones y todas tus preguntas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn con el arroba de Julare87. Igualmente, creé en Instagram una cuenta paralela que es JA Real Estate, así me pueden encontrar en Instagram. Ahí publico también muchos tips y muchos hacks sobre inversión inmobiliaria. En el programa del día de hoy quiero hacerles un anuncio muy importante, y es que la masterclass sobre creación de productos simpáticos y emocionales para el sector inmobiliario ya está lista, ya como les había anunciado, y ya hoy les quiero dar la fecha ya final de la publicación de esa masterclass, y se va a dar y va a ser una clase magistral el sábado 16 de mayo a las 7 p.m. hora Colombia. Durante este programa les tengo un anuncio también muy importante, entonces para que se los voy a dar, yo creo que al final se los voy a dar para que puedan estar muy atentos y les va a gustar mucho. Realmente es un anuncio muy importante y no se lo pierdan porque va a ser muy chévere. De la Masterclass les cuento que básicamente son las herramientas suficientes para vender más y mejor, junto con un plan de acción que es un paso a paso en la cual van ustedes a poder crear productos diferenciales y que generan un alto valor en el cliente final. Digamos, vamos a entender cuáles son las bases de los cambios demográficos, vamos a crear estrategias para conceptualizar productos y vamos a dar un paso a paso y donde los voy a acompañar paso a paso para diseñar el producto empático y emocional que es el que les va a poder permitir y les va a dar como el punch de ventas que necesitan durante estas crisis de mercado. Igualmente va a haber toda una metodología de análisis para el cual ustedes van a poder implementar todo esto y hay muchísima información de valor. Pero bueno, para empezar, ese era el primer anuncio que les quería hacer, y el programa de hoy y el episodio de hoy, justamente como lo dice el título, es que vamos a hablar de las 10 oportunidades que se están presentando actualmente en el mercado inmobiliario para abordar esta crisis. Y recordemos que en los programas pasados habíamos venido hablando, justamente los primeros programas, como el primer bloque de programas ha sido el futuro de cada uno de los segmentos inmobiliarios, ¿cierto? Y los últimos dos programas les he dado herramientas prácticas para que ustedes puedan empezar a comercializar, y por todos los correos que me llegaron sobre los problemas de ventas que están teniendo los proyectos, pues son respuesta, los dos programas anteriores han sido respuesta a esos inquietudes y a esas interrogantes. Y en el programa del día de hoy, en el episodio del día de hoy, quiero hablarles acerca de esas oportunidades que se presentan en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque justamente es una de las grandes dudas que tienen las personas actualmente, y es qué va a pasar en el mercado, qué voy a hacer, qué es lo que podría esperar yo, dónde están las oportunidades, dónde puedo invertir mi dinero, qué hago, guardo el dinero, lo saco. Bueno, hay un montón de preguntas, y este programa justamente quiere como ayudarles a resolver esas dudas y proyectarlos hacia 10 oportunidades que se están presentando actualmente en el sector inmobiliario y que pueden ser muy interesantes para todos ustedes. Pero entonces, como para darle un pequeño orden a la charla del día de hoy, vamos a hablar como de cuál es el sector actualmente, qué es lo que está pasando en el sector actualmente, cómo son esos ciclos del sector económico, en qué parte del ciclo estamos. Después vamos a como hablar un poco de qué es lo que va a pasar y cuál es la realidad del mercado inmobiliario. Y finalmente, ahí sí vamos a hablar acerca de las 10 oportunidades que se presentan. Entonces, para iniciar, ¿cuál es la actualidad del sector? Recordemos, y quiero que, no sé si pueden, cierren sus ojos un momento y visualicen como una campana, ¿cierto? Y ese es como el ciclo del sector, como una campana que va hacia arriba y después va hacia abajo, ¿cierto? Como una curva o una montaña, por decirlo así. Entonces, esos son los ciclos del sector inmobiliario. Entonces, en la primera parte del ciclo, ¿cierto? Es un mercado en crecimiento donde se inician construcciones, se dan un aumento en las ventas y pues gradualmente el mercado se empieza como a expandir, y es un mercado que está subofertado, es decir, la oferta está, digamos, hay mucha demanda para la oferta que existe. Entonces ahí es donde el mercado empieza a crecer lentamente. Ya después vamos como subiendo y viene toda la etapa de expansión, ¿cierto? Y una consolidación de ese mercado. Y es donde se genera todo un ciclo de ventas aceleradas, digamos, un aumento sustancial de los precios, ¿cierto? Un poco más de lo normal y un poco más de lo esperado, que es lo que veníamos teniendo justamente antes del COVID.
y después muchos proyectos nuevos, empieza a aumentar mucho más la oferta y al aumentar la oferta pues aumentan los competidores también dentro del mercado. Después cuando ya llegamos como al tope, como a la cresta de la montaña, ahí empieza un mercado y ahí empieza como el ciclo de desaceleración del mercado. Y es donde se presenta una sobreoferta de productos, donde hay unas ventas decrecientes, ya las ventas, los ritmos de ventas ya no son tan acelerados como se solían estar presentando, pero pues se sigue un ritmo de ventas decente, se pueden seguir manteniendo los proyectos a unos menores ritmos, pero se pueden seguir manteniendo y los precios se empiezan como a estancar. Justamente al no poder acelerar las ventas, los precios empiezan como en un momento de estancamiento. Y finalmente, ya en la parte baja de la montaña, volvemos a encontrar un mercado en declive, donde ya no se lanzan proyectos nuevos, donde hay desistimientos o se paralizan las obras o no hay lanzamientos nuevos, ¿cierto? Ya se cancelan proyectos que se pensaban sacar y la caída de las ventas es mucho más fuerte. Entonces, creo que, digamos, imaginen cómo vamos subiendo y después vamos bajando. Estos, digamos, y esta actualidad del sector y como este ciclo de mercado es importante, ¿por qué? Porque en la primera parte el mercado tiene como un positivismo, digamos, como la perspectiva sobre el mercado es muy positiva y eso, pero en la parte donde el mercado está creciendo apenas, ¿cierto? Como en el mercado en crecimiento, en la primer recuadro, por decirlo así, las tasas de interés son bajas. Entonces eso nos permite que el mercado empiece a crecer y se empiece a expandir. Ya cuando digamos, sigue creciendo y como la perspectiva sigue siendo muy positiva, ¿cierto? Porque el mercado está en expansión, las tasas de interés empiezan también a subir. Y ahí es interesante porque pues ahí eso también, aunque las tasas siguen subiendo, pues la tasa de interés también empieza como a regular un poco el mercado. Ya en la siguiente, cuando ya pasamos como de la cresta hacia abajo, ahí es donde las perspectivas son negativas, pero seguimos teniendo unas tasas de interés altas. Y ahí es, pues este sí no es un muy buen momento para comprar realmente. Y ya después, en el mercado en declive, ahí tenemos unas perspectivas muy bajas del mercado, realmente pues como una opción muy oscura, por decirlo así, un lugar muy oscuro del mercado, y ahí es donde las tasas de interés empiezan a bajar. Entonces, quiero que imaginen en qué parte o quiero que piensen un minuto en qué parte de la curva creen ustedes que estamos en este momento. Para muchos estábamos en la curva y antes del COVID estábamos en la parte de la curva donde estábamos en un mercado y particularmente en Colombia. Y pues también quiero que piensen que voy a hablar de cifras generales, no voy a hablar de cifras particulares porque y lo que digo en cada programa, cada región, cada país, cada mercado, cada ciudad se comporta de una forma diferente y tiene unas particularidades que hacen que se encuentran en momentos de la curva diferentes, pero en general, digamos, si obtenemos un panorama mucho más amplio sobre el mercado inmobiliario en general, estábamos en la parte de la curva donde ya casi nos estábamos acercando hacia la cresta, que es un mercado donde teníamos una sobreoferta, unas ventas aceleradas, un aumento grande de los precios y habían muchos proyectos nuevos. Digamos, los lanzamientos estaban muy altos. Y eso generaba pues que hubiese mucho mayor competencia. Entonces, ahí estábamos en general en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que nos está pasando actualmente con toda la crisis del COVID? Es que la desaceleración del mercado viene, digamos, y esa curva ya no es lenta y como decreciente, por decirlo así, como en unos niveles tan tranquilos, sino que se vino a pique literalmente. Y entonces ya entramos en un mercado en declive. Casi no pasamos por esa etapa de desaceleración, sino realmente pasamos ya hacia el mercado en declive. Es decir, donde los lanzamientos que se estaban proyectando ya no se van a dar, ya hay muchos desistimientos como de proyectos nuevos, ya la gente está parando como de lanzar proyectos justamente por los temores en ventas que hay. Las ventas cayeron, evidentemente las ventas cayeron muy fuerte, digamos las ventas aproximadamente, y quiero hablar, pues estoy todavía buscando cifras de los otros mercados en Latinoamérica, pero especialmente en Colombia. Quiero contarles que la caída es aproximadamente del 80%, es decir, si estábamos vendiendo 100 unidades al mes, en este mes pasado, durante abril, que todas las salas de ventas y todo estuvo como en una cuarentena muy fuerte, solamente se vendieron 20. Es decir, solo estamos logrando el 20% de las ventas en el mercado en general. Y si nos vamos hacia los segmentos de vivienda no subsidiada por el gobierno, lo que se llama el BIS, y sacamos ese BIS y nos centramos como en el segmento del no BIS, ¿cierto? Por decirlo así, y en los segmentos altos la caída de las ventas supera el 90%,
hasta el 95%. Es decir, si estábamos vendiendo 100 unidades, pasamos a vender 10, de 5 a 10 unidades, que eso es realmente una caída muy, muy fuerte. ¿Qué genera esto? Genera una altísima incertidumbre sobre lo que va a pasar en el mercado, ¿cierto? Y sobre los comportamientos que se vienen hacia el futuro. Viene también una crisis de liquidez y de confianza en los mercados, que también es evidente. La primera vivienda se vuelve una necesidad impresionante, ya los temas de segunda vivienda o los temas de viviendas vacacionales pues pasan a un segundo plano, ya no son importantes. Va a haber una crisis económica muy fuerte también y eso genera pues obviamente una crisis en el empleo y lo que va a generar también pues obviamente es unas mayores como una pérdida de capacidad de compra, ¿cierto? Y unas mayores restricciones para acceder al crédito por parte de los usuarios. Y todo esto lo que nos está, como gran medida, lo que nos está obligando es a unos procesos muy fuertes de adaptación sobre las nuevas realidades y sobre el nuevo mercado que se presenta, ¿cierto? Y para esa adaptación justamente los invito a escuchar y si están teniendo problemas en este proceso de adaptación, justamente los invito a escuchar los dos programas pasados en los cuales hablamos. El programa pasado es un kit, literalmente es un kit donde les doy las 10 acciones y los 5 bonus, es decir, con las 15 acciones puntuales que deberían estar haciendo ya mismo en sus proyectos inmobiliarios para reactivar esas ventas. Y en el pasado también les doy como esos hacks acerca de qué es lo que se viene y cómo mejorar el proceso de venta. Básicamente en ese programa, creo que es en el episodio 6, hicimos todo el Customer Journey y cómo pueden ser esas ventas 100% digitales para que empiecen a migrar hacia allá, porque ese realmente es el futuro del mercado inmobiliario. Digamos, pese a que la venta física va a ser importante todavía y porque pues estamos en Latinoamérica y somos unos late adopters de muchas cosas y de muchos temas a nivel mundial, las ventas digitales son una realidad y van a ser la realidad del mercado de aquí hasta que, pues no sé por decirlo así, hasta que se encuentre al menos una cura o una vacuna o algo para contrarrestar este virus, pero mientras tanto esto va a seguir así y entonces es mejor uno adaptarse en cambio de seguir como resistiéndose a esas realidades. Y en este mercado y en este contexto de adaptación, ¿qué es lo que se viene? ¿Cierto? Entonces, teniendo claro ese contexto, ¿cierto? Y de que nos tenemos que adaptar claramente al mercado, tenemos que también adaptarnos a unas nuevas realidades y que el mercado inmobiliario tiene unas realidades que son básicas y que siguen siendo constantes pese a las crisis. Y son más o menos 5 realidades del mercado. Entonces la primera es que pues, la necesidad de vivienda sigue siendo fundamental y sobre todo de vivienda a largo plazo. Las personas siguen requiriendo dónde vivir. Y justamente estos temas como de aislamiento y de cuarentena han puesto otra vez como el foco sobre la importancia de la vivienda y sobre cómo este espacio realmente representa parte de nuestra vida y cómo deberíamos asimilarlo en el futuro. Y esa necesidad de vivienda va a estar siempre. Entonces eso es muy importante. La segunda realidad es que en nuestras ciudades y particularmente en América Latina existe un déficit de vivienda muy muy fuerte, ¿cierto? Entonces eso genera que tanto la vivienda subsidiada por el Estado como la vivienda no subsidiada sea una constante. Y lo que nos obliga a nosotros es a seguirnos adaptando. No es que es un mercado que se va a acabar y no se van a vender más viviendas. No, porque la gente sigue necesitando dónde vivir. Y eso es como una necesidad humana como de salir. Los nuevos hogares se van a seguir creando. Se van a ampliar muchos hogares. Hay un tema de embarazos que va a suceder, como unos COVID boomers, una cosa así, no sé cómo le quieran poner, pero va a ser muy interesante ver como todos esos embarazos que se van a dar en esta época y todas esas personas van a necesitar vivienda, todos esos nuevos hogares y todas esas nuevas familias van a necesitar viviendas. Bueno, y acá abramos un paréntesis, no solamente esos hogares nuevos que se están creando, sino también los muchos divorcios que va a haber también por esta situación. Entonces, esos divorciados y esas nuevas parejas y esos nuevos clientes, ¿cierto? Todos estos millennials y centennials que estaban en sus casas, que van a querer salir de sus hogares, de vivir con sus papás porque ya se cansaron después de estas cuarentenas, pues van a querer como listo, ok, van a querer una vivienda nueva y ahí es una oportunidad que tenemos en el mercado. El tercero es que el mercado inmobiliario, la tercera realidad, es que el mercado inmobiliario sigue siendo históricamente el más atractivo y el más rentable. Si ustedes pueden revisar las cifras de rentabilidad del mercado inmobiliario, es el más estable realmente, pese a la caída y todos los temas que hemos visto
pues realmente es un activo muy, muy estable y genera una buena rentabilidad con respecto a los otros. Y bueno, podríamos hacer todo un programa de por qué los bienes raíces son una muy buena inversión. Pero bueno, esa es como la realidad que les quería plantear. La cuarta es que ante una contracción económica, pues hay una contracción del mercado inmobiliario y ante una reactivación económica hay una reactivación del mercado inmobiliario. Son dos realidades paralelas. Entonces, no nos preocupemos, estamos en una crisis y vamos a afrontar una crisis muy fuerte, pero de las crisis se sale y en las crisis hay que recuperarse. Y lo mejor que uno puede hacer en un momento de crisis es prepararse para lo que viene. No quedarse pensando en, oh Dios mío, sí, estoy en crisis, estoy en crisis. No, lo que hay que seguir es prepararse y tener todas las herramientas listas para cuando los mercados se reactiven, uno ser punta de lanza en esos mercados. Y parte del objetivo de este podcast es motivarlos a eso, que no se queden ahí, sino realmente que vayan adelante y vayan y empiecen desde ya a estructurar sus proyectos y estructurar su vida y todo hacia lo que viene en el futuro del mercado. Y finalmente, la última realidad del mercado y lo último que está generando esta crisis es que se está generando también una limpieza como de todo el segmento y de todo el sector que también es muy buena. Y me refiero a una limpieza en qué sentido, en que el mercado inversionista al no obtener unas rentabilidades tan buenas en el mercado, pues empieza a salir. Y eso ayuda a que también los precios, ¿cierto? A que los precios no aumenten tan rápidamente, es decir, los proyectos no cambien de listas de precios tan rápido y la presión sobre el suelo también disminuya. Esto genera como un alivio en general para todo el sector, ¿cierto? Y también como que baja un poco la expectativa y como que hace que el agua, como cuando está muy agitada, ustedes cogen agua con arena y la agitan y ya después de un tiempo dejan que la arena se siente y el agua se separe. Eso es lo que está pasando en el mercado, como que el mercado se está asentando un poco más y eso nos va a dar una oportunidad como desarrolladores o como compradores para poder aprovechar mucho más las oportunidades, pues como todo lo que se viene. Lo segundo es que esta limpieza también del mercado controla la sobreoferta. Digamos, veníamos en unos momentos como de sobreoferta donde sacábamos y sacábamos y sacábamos productos inmobiliarios y la gente los estaba consumiendo y muchos inversionistas los estaban consumiendo, pero realmente es lo que estábamos haciendo era trazar el problema, como pasar los problemas hacia el futuro. Y ya con esta crisis lo que nos frenamos y al frenarse todo eso, controlamos esa sobreoferta que se estaba dando en el mercado. Y finalmente otro de los beneficios de esto y de esta limpieza del mercado es que se van a poder sacar mejores productos, porque ya las personas van a ser mucho más conscientes de qué producto inmobiliario quieren y no van a estar comprando por comprar. Y eso obliga al sector inmobiliario y a los desarrolladores inmobiliarios a pensar muy bien como qué productos necesita realmente el cliente final y poder ofrecer como ese mix como ideal para esa persona. Entonces va a salir ganando tanto el cliente final porque va a obtener un mejor producto y va a ganar el desarrollador porque va a obtener unas mejores ventas. Claro, hay que hacer unas etapas y hay que mejorar muchos temas del proceso de inmobiliario y dentro del diseño y todo, nos va a obligar a reinventarnos, a tener una actitud muy resiliente en este sentido, pero es lo mejor para el mercado, realmente es lo que hacía falta y lo que necesitábamos. Y ahora sí, antes de darles las 10 oportunidades que se presentan, quiero darles como el anuncio importante y aquí es, por favor, escuchen muy bien lo que les voy a contar antes de decirles esto. Como les estaba diciendo al principio del episodio, la masterclass de creación de productos empáticos y emocionales para el sector inmobiliario ya estaba lista. Les recuerdo, va a ser el 16 de mayo a las 7 p.m. hora Colombia. Se va a hacer por Zoom, por la plataforma de Zoom. Va a ser una especie de webinar. Va a demorar aproximadamente 2 horas, 2 horas largas con la sesión de preguntas. Pero eso no pues eso ya se los conté y como les dije les voy a dar como todas las herramientas suficientes para entender ese cliente final, ese cambio demográfico, crear esas estrategias de conceptualización y les voy a dar el paso a paso para crear el producto inmobiliario o el producto empático y emocional que ustedes necesitan. Pero ya eso ya lo saben. Lo importante aquí entonces el anuncio es, voy a dar esa masterclass gratis a las personas que estén escuchando este podcast. ¿Y cómo van a poder acceder a esta plataforma y cómo van a poder acceder a esta masterclass gratis? Antes de que la suba a la plataforma, les cuento, se va a subir a una plataforma que se llama Hotmart y en Hotmart va a tener un costo aproximadamente de $70. Pues la masterclass va a tener ese costo más o menos de $70. Entonces, literalmente, los que estén escuchando este podcast van a recibir un regalo de $70
por parte de esto porque la van a tener gratis. ¿Y qué tienen que hacer para tener esta masterclass gratis? Lo primero es que tienen que seguirme en Instagram y darle like a la publicación, a la publicación del podcast, de este podcast y a la publicación eh, de, de la masterclass, ¿cierto? Les recuerdo las redes sociales, tienen que seguirme en las dos cuentas, entonces tienen que seguirme en @julare87 y tienen que seguirme en @ja real estate. En esas dos cuentas, el primer paso es que me sigan en esas dos cuentas y le den like a las dos publicaciones. Lo segundo, no es solamente darle like, sino comentar esas publicaciones, ¿cierto? Y las tienen que compartir en el post en sus redes personales también. Entonces, le dan like, comentan las publicaciones y las comparten dentro de sus perfiles personales. Y finalmente, lo único que tienen que hacer es, ya después de que reciban, digamos que la compartan, ¿cierto? Me sigan, la compartan y comenten, lo que tienen que hacer es enviarme un mensaje, ¿cierto? Con un pantallazo, justamente que la compartieron, con la prueba de que la compartieron, y voy a verificar eso, obviamente voy a verificar que sí la hayan compartido, y me tienen que enviar su número telefónico en ese mensaje. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese número telefónico? Los voy a agregar a un grupo privado de WhatsApp en el cual les voy a mandar el enlace en el cual nos vamos a conectar por Zoom ese día. Entonces, ese es el regalo que les quería hacer hoy, ese es el anuncio importante. Los que estén escuchando en este podcast, en este justo momento, van a poder recibir esa masterclass gratis, sin pagar nada, absolutamente gratis. Lo que les recuerdo, después va a quedar por más o menos $70 en la plataforma de Hotmart. Y les repito, entonces lo que tienen que hacer es seguirme en Instagram en @julare87 y en @jarealestate, compartir, compartir y comentar las publicaciones, compartirlas dentro de sus perfiles, ¿cierto? Y finalmente me envían un mensaje a cualquiera de esas dos cuentas, ¿cierto? Mostrándome la prueba de un pantallazo, puede ser, mostrándome la prueba que compartieron y que comentaron y con su número de teléfono. Y a ese número de teléfono vía WhatsApp les enviaré el link de el sábado 16 de mayo, más o menos a las 6:30, entre 6:30 y 7 de la noche antes de empezar la masterclass. Les enviaré el link con el cual se van a poder conectar y van a poder hacer todas sus preguntas. Entonces, ese era el anuncio súper importante que les quería hacer y listo. Ahora sí les voy a dar ahora sí les voy a contar las 10 oportunidades que se presentan, que se están presentando en esta situación actual. Por último, ya para cerrar, quisiera como agradecerles en serio y porque les va a servir mucho. Créanme que les va a servir mucho esa masterclass y les va a gustar muchísimo, entonces preparen también sus preguntas. Entonces, ¿cuáles son las 10 oportunidades que se presentan en la situación actual? La primera es que se están generando unas condiciones especiales para inversionistas y para usuarios finales. Y en este sentido, ¿por qué son unas condiciones especiales? Porque las tasas de interés, como les comentaba al principio, están bajando y al bajar las tasas de interés, aproximadamente en Colombia estamos en el punto más bajo de las tasas de interés de los últimos 5 años, que es muy bueno, y eso genera unas posibilidades para la compra de vivienda interesantes. También se ha anunciado por parte, y pues de lo que se conoce y de lo que conozco por reuniones privadas, es que el gobierno nacional está preparando lo que les digo, en el caso colombiano y muy probablemente en algunos otros países de Latinoamérica también esté preparando como un paquete de subsidios para la vivienda tanto subsidiada por el Estado como para la vivienda no subsidiada por el Estado. Entonces eso va a ser muy interesante y eso genera un abanico de oportunidades muy interesante. Lo segundo es que se están desarrollando conceptos especializados en cada uno de los sectores. Entonces el sector de retail está transformándose, el sector de oficinas está transformándose y el sector de vivienda está transformándose. Entonces esto es una gran oportunidad para que ustedes puedan ser innovadores en la creación de productos y sobre todo para atender nichos especiales. Y aquí es donde viene la masterclass muy interesante, que pueden unir esas dos cosas. Con todo el conocimiento que van a tener en la masterclass, van a poder crear realmente conceptos especializados, que esos son los que van a terminar ganando dentro de este mercado. El tercero es que es un momento ideal para la renovación urbana por la disponibilidad que hay en zonas específicas de bodegas, parqueaderos, lotes, o mejor dicho, predios que antes durante el mercado en boom no estaban disponibles o que tenían unos precios muy altos. Durante este momento de crisis, pues evidentemente todos esos precios están bajando y los mercados están mucho más restrictivos y ahí es donde se pueden aprovechar una oportunidad muy interesante. La cuarta es el senior living. Esta es una oportunidad impresionante de inversión.
y realmente, si ustedes se han dado cuenta, ha sido uno de los mercados que más ha crecido. ¿Y por qué ha crecido? Porque justamente durante esta época de coyuntura que estamos viviendo con el COVID y de cuarentena, las personas, tanto de las personas mayores como los hijos de esas personas mayores, se han dado cuenta de las dificultades que se presentan a la hora, pues cuando ya uno pasa a ser mayor y necesita unos cuidados especiales. Entonces, este tema de senior living va a cobrar una importancia impresionante y pónganle el ojo, es el futuro del mercado inmobiliario también. La quinta oportunidad es justamente, está muy atada a la que les estaba comentando ahorita y es para comprar tierra. Muchos, pues personas están atravesando unos momentos de crisis y suena muy feo decirlo, pero y uno de mis mentores, el doctor Pedro Gómez, me dijo una vez, eh, cuando hay fuego en las calles es el momento ideal para salir a comprar. Entonces, justamente este es el momento para comprar tierra. Suena feo decirlo, pero pues hay que aprovechar la oportunidad que las personas necesitan ese flujo de dinero y ustedes pueden aprovechar unos muy buenos precios y pueden generar unas negociaciones increíbles sobre el precio de la tierra. No los estoy invitando a que abusen, no los estoy invitando, no es una invitación a que se aprovechen porque eso termina siendo un tema de karma. Simplemente como que miren las oportunidades muy bien y miren cómo pudiesen invertir inteligentemente en este mercado. Lo que les digo, no quiero que tomen esto como una invitación a que sean deshonestos o que hagan algo mal dentro de los negocios inmobiliarios porque no es así. Bueno, quiero que quede claro eso. El sexto, perdón, es proyectos patrimoniales de vivienda en renta. Como les contaba y como lo van a ver en la masterclass, los cambios demográficos son súper importantes y aproximadamente en el 2025 al 2030 ya la generación centennial, ¿cierto? O la generación Z va a empezar a ingresar dentro de este mercado. Y lo que ha venido pasando, y lo que les cuento, esto es un mini adelanto de la masterclass, es que las generaciones se han ido subiendo en el momento de la compra de vivienda. Entonces, esta generación, tanto la millennial como la centennial, está atrasando y está corriendo mucho más sus tiempos para compra de vivienda. Y esos tiempos, pues obviamente no quiere vivir con sus papás y esta situación, esta coyuntura genera que no quiera vivir, quiera como salir de su casa y quiera como salir a su propio espacio, ¿cierto? A la construcción de su propia personalidad en un nuevo espacio. Entonces eso, pero no le va a alcanzar todavía para comprar. Entonces eso genera una oportunidad muy interesante para la compra, como para la generación de proyectos de vivienda en renta, ¿cierto? De proyectos de vivienda no tan pequeño, un poco más grande, pero proyectos de vivienda en renta. La séptima oportunidad es la compra de proyectos, digamos que ustedes ya pueden comprar en proyectos terminados o a punto de terminar, porque las condiciones y los descuentos que se están haciendo para poder rematar con ese inventario son muy importantes y son muy interesantes. Recordemos y que el sector constructor en este momento también tiene unos problemas de caja interesantes que ustedes pueden aprovechar y pueden como generar unas compras muy inteligentes a unos valores muy competitivos y que les pueden dar unas muy buenas rentabilidades en el futuro. Entonces es una muy buena oportunidad para comprar proyectos terminados o proyectos a punto de terminar. Listo, que ya estén terminando y que ya estén en construcción, que eso ya es inventario que se queda en las manos del constructor. El octavo es la compra de vivienda usada en sectores ya consolidados de ciudad. Hay mucha vivienda usada y hay muchas personas que hicieron inversiones en vivienda, en segunda vivienda o como inversión inmobiliaria, como por así decirlo, ¿cierto? Que ahorita tienen esas viviendas en sectores muy buenos, que ahorita las están poniendo en el mercado. Entonces es un muy buen momento para poder comprar esa vivienda usada en esos sectores ya consolidados y porque también muchas personas están viendo la posibilidad de mudarse de ciudad o mudarse al campo. Entonces puede ser un momento muy interesante para que ustedes puedan mirar y mapear, si eso es lo que les interesa, puedan mapear muy bien cómo ingresar dentro de ese sector de vivienda usada y puedan adquirir unas muy buenas oportunidades ahí. El la novena oportunidad es la planeación de proyectos especulativos a mediano plazo. Es decir, ustedes pueden empezar a promover proyectos de una vez y planear esos proyectos como en el mediano plazo, generar rentas mucho más a más largo plazo y es un momento muy interesante. Si quieren más información acerca de esto, me pueden escribir a mis redes sociales. Se las repito, @julare87 o JA Real Estate. Ahí esas dos redes en Instagram, en Facebook o en LinkedIn me pueden escribir y con muchísimo gusto les explico mucho más a qué me refiero con este planeación de proyectos especulativos. Y finalmente la última es que literalmente es el momento de los buyers market. Recuerden lo que les contaba al principio.
hay unas partes, como la primera parte de la montaña y la segunda parte de la montaña, ¿cierto? Entonces la primera parte de la montaña es lo que se llama el Seller's Market. Entonces aquí es donde los comercializadores y las personas claramente es donde están ganando y es donde obtienen sus mayores utilidades, ¿cierto? Porque pues es donde los precios están aumentando, la gente tiene un apetito por esos predios y todo. Entonces ahí es donde ellos tienen la posibilidad y es donde ellos ganan. En la parte baja de la cresta, que es en la cual nos encontramos, viene la oportunidad para los buyers market, es decir, para la gente que quiere comprar dentro de ese mercado y quiere empezar a participar dentro de eso. ¿Por qué? Porque tenemos mejores condiciones de negociación por los inmuebles, tenemos bajas tasas de interés, tenemos no un apetito tan grande, entonces podemos realmente escoger muy bien qué es lo que queremos y cómo no lo queremos. Las formas de pago podemos manejarlas también, entonces esa es la última y creo que es la más importante de todas, es el momento de comprar, es el buyer's market y es el momento en el que ustedes pueden capitalizar todas esas oportunidades. Eso era todo lo que les quería contar en el programa de hoy. Creo que hay anuncios muy importantes, muy chéveres. Espero todos sus comentarios, preguntas, opiniones en mis redes sociales acerca de qué les ha parecido este programa y este episodio como de visiones inmobiliarias, ¿cierto? De este podcast. Y quisiera despedirlos recordándoles que me pueden escribir otra vez en la masterclass. Entonces les quiero recordar en serio, por favor, los pasos para participar como para que puedan obtener la masterclass gratis. Entonces les recuerdo, la masterclass va a ser el 16 de mayo a las 7 p.m. hora Colombia, va a ser por la plataforma Zoom. Para obtenerla gratis, lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram en @julari87 o en @j y en @j_real_estate, compartir en sus redes sociales el post de la masterclass y el post de este podcast, ¿cierto? Y me tienen que como tomarle un pantallazo, ¿cierto? Darle like y compartirlo y tomar un pantallazo y con ese pantallazo me lo envían en un mensaje a cualquiera de estas dos cuentas, ¿cierto? Diciéndome como, mire, ya lo compartí, ¿cierto? Es súper sencillo, como, mira, ya compartí esto en mis redes sociales, quiero la masterclass gratis y me envían su número de teléfono. Cuando me envíen ese número de teléfono, yo les voy a agregar a un WhatsApp privado en el cual les voy a compartir ese día, el sábado 16 de mayo, más o menos entre 6:30 y 7 de la noche, antecitos, les compartiré el link como de la reunión en Zoom y ahí van a poder obtener la masterclass gratis. Entonces, espero verlos el sábado 16 de mayo. No se pierdan esta gran oportunidad. Preparen sus preguntas para poder hacerlo. Y les deseo un muy feliz día, tarde o noche, a la hora que me estén escuchando. Y bueno, hasta luego.